Hola, buenos días. Mi nombre es Lady Paola Rodríguez Camacho y con mis compañeros Sandra Marcela Montes León, David Camilo Uribe Palacio y Valentina Mantilla Gómez analizaremos el caso de Arthur Fleck, protagonista de la película El Yo. Desde la perspectiva del psicoanálisis de Sigmund Freud, este análisis permite comprender cómo las experiencias vividas durante la infancia y acontecimientos de la vida adulta influyen en la construcción de la personalidad y en el desarrollo de conflictos psicológicos. Para ello, abordar el proceso de enfermar del personaje a través de la primera y segunda serie complementaria propuestas por Freud. Asimismo, identificaré algunos mecanismos de defensa presentes en su comportamiento, como la negación, la presión y la formación reactiva. Y finalmente analizaré la manera en que se manifiesta el ello, el yo y el superyo en la personalidad de Arthur Fleck, con el propósito de comprender su transformación a lo largo de la historia. Desde la teoría de las series complementarias de Freud, el proceso de enfermar de Arthur Fleck puede entenderse a partir de dos momentos. La primera serie complementaria corresponde a las experiencias de la infancia, donde encontramos el abandono, el maltrato físico y psicológico y la dependencia emocional hacia su madre. Esas vivencias afectan el desarrollo de su personalidad, generan gran vulnerabilidad emocional. La segunda serie complementaria está relacionada con las experiencias actuales, como el rechazo social, las agresiones constantes, la pérdida del empleo y el descubrimiento de la verdad sobre su pasado. Eh, Todos esos acontecimientos reactivan conflictos previos y contribuyen al deterioro progresivo de su salud mental, hasta llevarlo a asumir la identidad del yo. En el comportamiento de Arthur se observan varios mecanismos de defensa. La negación aparece cuando intenta seguir adelante ignorando la gravedad de sus problemas emocionales. La represión se evidencia en los recuerdos traumáticos de su infancia que permanecen ocultos durante gran parte de su vida. También observamos la fantasía, ya que imagina situaciones y relaciones que no existen, utilizándolas como una forma de escapar de una realidad dolorosa. Y por último, la formación reactiva se presenta cuando intenta mostrarse alegre y hacer reír a los demás, aunque internamente experimenta tristeza, frustración y resentimiento. Según Freud, la personalidad está formada por el ello, el yo y el superyo. En Arthur, el ello representa sus impulsos agresivos y deseos reprimidos, que terminan predominando y a medida que avanza la historia. El yo aparece debilitado, ya que tiene dificultades para manejar sus emociones, distinguir entre la fantasía y la realidad. Y por otro lado, el super yo se refleja inicialmente en la culpa y en la necesidad de ser aceptado por los demás. Sin embargo, cuando pierde la confianza en las normas sociales, el super yo disminuye su influencia y los impulsos de ello terminan dominando su comportamiento. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es David Camilo Uribe. Esta es la actividad fase 3 de psicoanálisis. Parte de mi trabajo fue de las preguntas, entonces hablaré de ello. Los traumas de Arthur y vida adulta. ¿Qué experiencias marcan su historia? Parte fueron sus traumas infantiles como el abuso físico en el hogar, negligencia, abandono materno, maltrato psicológico durante la infancia, falta de protección y afecto. En su adultez fue la baja autoestima y aislamiento, dificultad para relacionarse, dependencia emocional, conductas agresivas y deterioro mental. Los traumas infantiles permanecen en el inconsciente y afectan la personalidad adulta. El cambio que tuvo Arthur al Joker puede pensarse que fue una ruptura del yo. Los factores que desencadenaron fue el despido laboral, suspensión del tratamiento psiquiátrico, rechazo social constante, descubrimiento de la verdad familiar, pérdida de la figura materna.
Desde el psicoanálisis fue el debilitamiento del yo, pérdida del equilibrio emocional, impulsos agresivos predominantes, identidad fracturada. La acumulación de la frustración y el trauma derrumba su identidad y libera impulsos que el yo ya no controla. La estructura psíquica que predomina en Arthur fue la psicosis. Las evidencias fueron la confusión entre la fantasía y la realidad, relación imaginaria con Sophie, distorsión de los acontecimientos, crisis de la identidad, desorganización emocional. Arthur pierde el contacto con la realidad y reorganiza su identidad alrededor del personaje del Joker. Los traumas infantiles y de Penny Fleck, la madre como figura ambivalente. Influencia de los traumas fue la inseguridad emocional, identidad debilitada, problemas de adaptación social, sentimientos de abandono y rechazo. Y con la madre fue figura materna ambivalente, protectora, agresora indirecta, oculta información del pasado, refuerza una realidad distorsionada. La relación destruye la imagen idealizada de su madre y profundiza la crisis de identidad. Lo reprimido se vuelve consciente. Expedientes médicos de Penny Fleck. Lo que descubre fue adoptado, sufrió un maltrato infantil, su madre permitió los abusos, Thomas Wayne no era su padre y las consecuencias fue el retorno de los recuerdos reprimidos, crisis emocional profunda, colapso de su identidad, inicio de una fase psicótica. El retorno del trauma reprimido genera desorganización emocional y acelera el surgimiento del Joker. Del pasado reprimido una nueva identidad. Arthur pasa a ser el Joker y los elementos reprimidos que emergen fue el abuso físico, abandono emocional, adopción, mentiras familiares y negligencia materna que desencadenó que Arthur fuera el Joker. La identidad del hijo amado se rompe y aparece una identidad construida desde el dolor y el resentimiento. En conclusión, la transformación de Arthur en Joker puede entenderse como resultado de una combinación de traumas infantiles, conflictos inconscientes y rechazo social. Estos elementos respaldan el principio freudiano del determinismo psíquico. La conducta adulta está marcada por experiencias previas, incluso cuando permanecen reprimidas. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Valentina Mantilla Gómez y voy a hablar sobre los descubrimientos de los momentos reprimidos de Arthur. Bueno, en esta parte de la película, Arthur descubre que fue adoptado y sufrió abusos durante su infancia. Desde la perspectiva de Freud, los recuerdos habían sido reprimidos en el inconsciente para así poder protegerse del sufrimiento. Sin embargo, cuando él conoce la verdad, esos recuerdos regresan a su conciencia y generan una profunda crisis emocional. Entonces esto provoca una ruptura de su identidad, dificultando que distinga entre la realidad y sus fantasías, lo que lleva a contribuirse a su deterioro psicológico. Los elementos reprimidos y su nueva identidad. Arthur descubre recuerdos reprimidos de maltrato físico, abandono y emocional sobre la verdad pues de su adopción. Entonces los principales elementos reprimidos que emergen en Arthur son los recuerdos de abuso, abandono y todo esto lleva a descubrir la verdad sobre su adopción. Entonces, además, también descubre que la relación familiar que creía tener con Thomas es una fantasía. Esas revelaciones provocan una crisis de identidad, ya que destruyen la imagen que tenía de él mismo y de su historia. Como consecuencia, Arthur deja atrás su personalidad vulnerable y adopta la identidad del Joker, una figura que expresa su resentimiento, su agresividad y su rechazo ante pues, las normas sociales, ante la sociedad y demás. En esta diapositiva vamos a hablar sobre la risa incontrolable de Arthur desde el psicoanálisis. Bueno, la risa incontrolable de Arthur puede entenderse desde el psicoanálisis como un síntoma de conflictos emocionales reprimidos en situaciones de estrés, ansiedad o malestar social. Arthur no expresa su dolor mediante el llanto o la comunicación verbal, sino a través de una risa compulsiva que escapa de su control. Él cuando se siente
con estrés o cuando empieza a tener como ansiedad, lo único que hace es empezar a reírse sin poder controlar esa risa. Ya esto hace que pues toda la gente empiece a mirarlo como algo extraño y pues es algo que él no puede controlar, ya que es una risa compulsiva que escapa de su control. Esta conducta refleja el sufrimiento psicológico acumulado a lo largo de su vida y puede interpretarse como una forma de liberar emociones que no ha podido elaborar conscientemente. También vamos a hablar sobre las pulsiones de vida y muerte en Arthur. Según Freud, la pulsión de vida impulsa a las personas a buscar afecto, reconocimiento o vínculos con los demás. Esto se observa en Arthur cuando intenta ser comediante y desea sentirse aceptado por la sociedad. Sin embargo, las constantes experiencias de rechazo, sufrimiento, esto hace que fortalezcan las funciones de muerte, que se expresan mediante comportamientos agresivos, violentos, y pues así finalmente la transformación de Arthur en Joker simboliza como las fuerzas destructivas terminan predominando sobre sus deseos de integración y bienestar. Pues esto significa que él quiso como encajar en la gente, pero pues ya que todo lo que le pasó, lo único que obtenía era el rechazo de la gente. Entonces, pues esto llevó a que él pasara de ser Arthur a convertirse en Joker. Muchas gracias. Hola, muy buen día. Mi nombre es Sandra Montes y les voy a hablar sobre la histeria y la importancia en el psicoanálisis. La histeria es un diagnóstico utilizado para describir síntomas físicos que parecían estar relacionados con conflictos emocionales o psicológicos inconscientes. Según Freud, los síntomas histéricos no eran simulados, sino expresiones simbólicas de conflictos internos reprimidos. Por ejemplo, parálisis sin lesión neurológica, pérdida de la voz, dolores sin causa orgánica, desmayos o convulsiones. Actualmente el término histeria ha sido reemplazado en gran medida por diagnósticos como los trastornos de conversión o trastornos de síntomas neurológicos funcionales. El método catártico, Freud trabajó junto al médico Joseph Breuer. Inicialmente utilizaron la hipnosis para ayudar a los pacientes a recordar experiencias traumáticas olvidadas. Descubrieron que cuando los pacientes expresaban emociones asociadas a esos recuerdos, los síntomas podían disminuir. A esto le llamaron el método catártico. ¿Qué es la asociación libre? Freud observó que la hipnosis no funcionaba con todos los pacientes. Por ello, desarrolló la técnica de la asociación libre. Consiste en pedir al paciente que diga todo lo que piensa, siente o recuerda sin censurar nada, aunque parezca absurdo, vergonzoso o irrelevante. La idea central es que los pensamientos aparentemente inconexos pueden revelar conflictos inconscientes. La relación entre la asociación libre y la histeria se da ya que Freud utilizó la asociación libre para investigar el origen de los síntomas histéricos. A través del discurso espontáneo del paciente podían emerger recuerdos reprimidos, conflictos emocionales, deseos inconscientes, experiencias traumáticas. Según Freud, al hacer consciente aquello que estaba reprimido, los síntomas podían comprenderse y transformarse. Tiene una importancia ya que la asociación libre se convirtió en la técnica fundamental del psicoanálisis. Su importancia radica en que desplazó la atención desde el síntoma físico hacia el significado psicológico del síntoma. Además, contribuyó al desarrollo de conceptos centrales como inconsciente, represión, conflicto psíquico y transferencia. Podemos encontrar conclusiones al respecto, que por ejemplo, la histeria fue uno de los principales problemas clínicos que impulsó el nacimiento del psicoanálisis. Para comprender estos síntomas, Freud desarrolló la asociación libre, una técnica que buscaba acceder al inconsciente a través del discurso espontáneo del paciente. También vemos que la histeria impulsó el desarrollo del psicoanálisis, ya que permitió explorar en el inconsciente y actualmente su impacto continúa en la historia de la psicología.